Hay una frase que se repite como mantra moderno. Te entiendo. La soltamos rápido, casi por reflejo, como si fuera una contraseña emocional que desbloquea cualquier conversación incómoda. No importa si el otro apenas va por la mitad de la historia. El te entiendo aparece antes de que termine la frase, como cierre anticipado. Lo curioso es que esa expresión suele funcionar más como un calmante social que como un verdadero acto de comprensión. Reduce la tensión, suaviza el momento y nos permite seguir adelante sin detenernos demasiado en lo que acaba de decirse. No necesariamente conecta, pero sí evita el silencio, la incomodidad y sobre todo la sensación de no saber qué hacer con lo que el otro siente. Bienvenidos a la Absurda Terapia, el único podcast donde analizaremos la mente con humor, ironía y un poquito de caos. Porque si la vida ya es absurda, ¿para qué fingir lo contrario, no? Y precisamente por eso vale la pena detenerse en esa palabra que usamos tanto y revisamos tan poco: empatía. No como etiqueta, no como virtud decorativa, sino como algo que se practica o se evita en momentos muy concretos. Porque entre decir te entiendo y realmente estar ahí, hay una distancia considerable. Una distancia que suele llenarse con buenas intenciones, frases aprendidas y respuestas automáticas. Hoy vamos a empezar a desarmar esa distancia. No para volvernos expertos emocionales, ni modelos de conducta, sino para entender por qué algo que suena tan sencillo termina siendo tan fácil de malinterpretar. Porque cuando la empatía se da por sentada, es justo cuando más se distorsiona, y ahí es donde empieza todo el enredo. Si la empatía se confunde con tanta facilidad, no es porque sea ambigua, sino porque suele usarse sin detenerse a pensar qué implica realmente. En el lenguaje cotidiano, se le trata como una reacción espontánea, casi instintiva, cuando en realidad es un proceso psicológico que requiere varias operaciones mentales. Empatizar implica percibir lo que el otro expresa, interpretar el significado emocional de eso que expresa y sostener esa comprensión sin intervenir prematuramente. No es solo escuchar las palabras, es captar el estado emocional que las acompaña. Y eso exige atención, no intuición rápida. Desde esa perspectiva, la empatía no es una emoción en sí misma, sino una forma particular de comprensión. Puede ir acompañada de emociones, claro, pero no depende de ellas. Por eso una persona puede comprender profundamente lo que el otro siente sin sentirse desbordada. Y también puede sentirse muy conmovida sin haber comprendido nada. Aquí aparece una distinción importante. La empatía no busca aliviar al que escucha, sino dar lugar a quien habla. Cuando la respuesta está orientada a reducir la incomodidad propia, ya no estamos frente a la empatía, sino frente a una estrategia de autorregulación mal dirigida. Tampoco es una herramienta para demostrar sensibilidad, ni una prueba de calidad moral. No vuelve a nadie más bueno, más consciente o más evolucionado emocionalmente. Es simplemente una capacidad de relación que puede usarse bien, mal o de forma superficial. Idealizarla es parte del problema. Carl Rogers insistía en el como sí, justamente para marcar ese punto del equilibrio. Comprender la experiencia del otro como si fuera propia, sin perder la propia posición subjetiva. No fusionarse, no invadir, no desaparecer en el relato ajeno. Es mantener esa distancia psicológica, es lo que permite que la comprensión sea clara y no confusa. Cuando se entiende así, la empatía deja de ser algo romántico o inspiracional y se vuelve algo mucho más concreto. Una forma de estar con el otro sin colonizar su experiencia. No acelera procesos y no promete alivio instantáneo. Solo crea un espacio en donde lo que el otro vive puede ser entendido sin ser corregido. Y eso, aunque suene sencillo, es bastante más exigente de lo que normalmente se cree. Cuando la empatía se queda en el discurso, pero no en la práctica, no suele desaparecer por completo. Se transforma. Adopta formas socialmente aceptables, respuestas aprendidas y gestos que tranquilizan la conciencia, aunque no necesariamente a la persona que está hablando. Por eso muchos intercambios suenan correctos, pero dejan una sensación extraña, como si algo no hubiera encajado del todo. Uno de los disfraces más comunes es la lástima. Se presenta como preocupación, como cuidado, incluso como ternura, pero en el fondo establece una distancia enorme. No parte de un encuentro entre dos experiencias humanas, sino de una comparación implícita. Alguien que está mal y alguien que está mejor. Aunque no se diga en voz alta, esa jerarquía se filtra en el tono, en las palabras y en la forma de mirar.
La lástima observa, la empatía acerca. La simpatía es otro reemplazo frecuente. Es cálida, educada y socialmente funcional. Hace que la interacción fluya sin fricción y evita momentos incómodos. El problema es que no se detiene. Acompaña mientras no complique demasiado la escena. En cuanto el malestar se vuelve denso o prolongado, la simpatía suele retirarse, porque no está diseñada para quedarse. Luego está el consejo inmediato, probablemente el más normalizado de todos. Aparece incluso cuando no se pide, y muchas veces con la mejor intención. Dar consejos ofrece una sensación rápida de utilidad, de control y de cierre. Permite pasar de escuchar a hacer. Sin embargo, en ese movimiento se produce un desplazamiento. La experiencia del otro deja de ser el centro y se convierte en un problema a resolver desde afuera. Este impulso no es casual. Escuchar el sufrimiento ajeno activa respuestas corporales intensas. El cuerpo se tensa, la respiración cambia, la atención se vuelve urgente. Desde la neurociencia sabemos que estas reacciones ocurren antes de cualquier reflexión consciente. Si no se reconocen, el sistema busca aliviarse rápido. El consejo, la minimización o el cambio de tema funcionan como válvulas de escape. También aparecen frases aprendidas que suenan empáticas, pero funcionan como cierres prematuros. Todo pasa por algo. Hay que ser fuerte. Al menos no fue peor. No son malintencionadas. En serio, son culturales. Sirven para restaurar el orden emocional de la conversación, aunque sea a costa de invisibilizar lo que se acaba de decir. En todos estos casos ocurre algo similar. La respuesta se orienta más a regular a quien escucha que a comprender a quien habla. No porque falte interés, sino porque falta espacio interno para sostener la experiencia ajena sin intervenir. La empatía se diluye justo ahí, en el apuro por hacer algo con lo que se está escuchando. Estos falsos amigos son tan comunes porque están socialmente reforzados. Son rápidos, reconocibles y bien vistos. La empatía real, en cambio, suele pasar desapercibida. No cierra conversaciones, no da frases memorables y no siempre deja la sensación de haber hecho lo correcto. Solo deja algo menos visible. La experiencia de haber sido comprendido sin ser reducido. Y mientras estas situaciones sigan ocupando el lugar de la empatía, seguiremos creyendo que estamos acompañando, cuando en realidad estamos respondiendo desde nuestros propios reflejos. Cuando la empatía se confunde de forma constante con estar disponible para todo, empieza a pasar algo predecible. El desgaste. No aparece de golpe ni con drama. Se instala poco a poco, casi sin notarse. Primero es cansancio, luego irritabilidad. Después, una sensación difusa de saturación emocional que no siempre se sabe explicar. Aquí suele surgir una idea peligrosa, que ser empático implica cargar con lo que el otro siente. Como si comprender una experiencia emocional obligara a vivirla por dentro, a sostenerla, a procesarla y, de ser posible, a aliviarla. Bajo esa lógica, escuchar se vuelve una tarea pesadísima y estar presente empieza a sentirse como una exigencia constante. El problema no es la empatía en sí, sino la falta de diferenciación cuando no hay claridad entre lo que es de uno y lo que es del otro. La experiencia ajena invade. El malestar se filtra, se acumula y termina ocupando un espacio que no le corresponde. En ese punto, la empatía deja de ser una forma de conexión y se convierte en una fuente de agotamiento. Esto se observa con claridad en personas que están expuestas de manera repetida al malestar de otros, profesionales de la salud, terapeutas, cuidadores, pero también en vínculos personales donde alguien asume de manera sistemática el rol de sostén emocional. No porque quiera, sino porque no sabe cómo estar sin absorber. Desde la psicología se ha descrito este fenómeno como fatiga por compasión o desgaste empático. No aparece porque alguien sienta demasiado, sino porque siente sin poder delimitar, sin espacio interno, sin pausa, sin separación. Escuchar deja de ser un acto consciente y se vuelve una sobrecarga. Paradójicamente, cuando esto ocurre, la empatía empieza a apagarse. La persona se vuelve más distante, más dura o más evasiva, no por falta de sensibilidad, sino como mecanismo de defensa. El sistema busca protegerse cerrando lo que antes estaba abierto. Y ahí aparece una contradicción importante. Para poder comprender al otro de manera sostenida, es necesario no perderse en lo que el otro siente. La empatía no requiere función emocional, requiere claridad, saber dónde termina la experiencia ajena y dónde empieza la propia. No debilita la conexión, la hace posible. Entender esto
cambia por completo la forma de estar con los demás. La empatía deja de ser un sacrificio silencioso y empieza a funcionar como una presencia firme, capaz de escuchar sin desbordarse. No es menos humana por eso, es más sensible y sostenible. Llegados a este punto, queda claro que la empatía no falla por desconocimiento. La mayoría de las personas sabe, al menos de forma intuitiva, que escuchar implica algo más que responder. Sin embargo, en el momento concreto cuando alguien habla desde el malestar, la empatía se vuelve difícil de sostener, no por falta de intención, sino por la cantidad de procesos internos que se activan al mismo tiempo. Uno de los principales obstáculos es la incomodidad. Escuchar de verdad implica quedarse en una escena sin control. No hay un guión claro, no hay garantía de cierre y no siempre hay alivio inmediato. La mente, acostumbrada a la acción, interpreta esa falta de resolución como un problema. De ahí surge el impulso de intervenir, opinar o corregir, no necesariamente para ayudar, sino para recuperar la sensación de orden. También aparece el ego, aunque no en su versión grandilocuente, sino en formas mucho más sutiles. El pensamiento empieza a compararse. ¿Qué haría yo? ¿Qué sentí yo? ¿Cómo lo resolví? Incluso cuando no se dice en voz alta, ese movimiento interno desplaza el foco. La experiencia ajena deja de ser central y empieza a filtrarse a través de la propia narrativa. Otro factor clave es la dificultad para tolerar emociones que no encajan con la propia visión del mundo. Hay relatos que confrontan valores, decisiones o formas de vivir que resultan ajenas o incómodas. En esos casos, escuchar sin juzgar exige una suspensión temporal del marco personal. No se trata de renunciar a él, sino de no usarlo como filtro inmediato. Y eso requiere una flexibilidad psicológica que no siempre está disponible. La cultura contemporánea refuerza estas dificultades. Se espera que las conversaciones avancen, que las emociones se gestionen rápido y que el malestar sea transitorio. La lentitud de la empatía choca con un entorno que valora la eficacia emocional. Quedarse escuchando sin ofrecer soluciones visibles puede interpretarse incluso como pasividad o como falta de interés. A esto se le suma el temor a implicarse demasiado. Comprender a alguien a un nivel profundo implica aceptar que el sufrimiento ajeno existe, que no siempre se puede aliviar y que en ocasiones no tiene una explicación clara. Esa aceptación puede resultar desestabilizante. Para evitarla, muchas personas mantienen la conversación en un nivel superficial, donde el contacto es posible, pero controlado. También influye la historia personal. Quien no fue escuchado con empatía suele tener dificultades para ofrecerla. No porque no quiera, sino porque no tiene un modelo interno claro de cómo se ve eso en la práctica. Sin referencias previas, la empatía se improvisa y la improvisación suele recurrir a respuestas aprendidas socialmente. Sostener la empatía genuina implica regular impulsos, tolerar incertidumbre, manejar emociones propias y aceptar los límites. No es un acto espontáneo, es una práctica exigente. Y cuanto más se idealiza, más difícil resulta llevarla a cabo de forma realista. Por eso la empatía no desaparece por falta de sensibilidad, sino porque requiere un nivel de presencia que compite con hábitos profundamente arraigados. Practicarla implica ir contra de la prisa, del juicio inmediato y de la necesidad constante de tener la razón. Después de recorrer todo esto, la empatía deja de verse como una virtud decorativa y empieza a mostrarse como lo que es realmente, una práctica incómoda. No porque tenga algo de negativo, sino porque está diseñada para tranquilizar al que escucha, sino para sostener la experiencia de quien habla, incluso cuando no es clara, ordenada o fácil de escuchar. La empatía no aparece en los momentos fluidos ni en las conversaciones ligeras. Se vuelve visible cuando no hay respuestas evidentes, cuando la emoción no encaja en categorías simples y cuando el silencio pesa más que cualquier frase bien armada. No ofrece soluciones rápidas ni certezas. Muchas veces ni siquiera se reconoce como tal. Entender al otro no implica absorber su experiencia ni convertirla en una carga propia. Tampoco exige renunciar al propio criterio ni diluirse en el relato ajeno. La empatía no borra fronteras, las vuelve más claras, permite estar presente sin invadir y comprender sin apropiarse. En un entorno donde opinar es casi automático y reaccionar se espera de inmediato, sostener la escucha se vuelve un gesto poco común. Callar cuando el impulso es responder. Permanecer cuando lo más sencillo sería cerrar el tema. Escuchar sin corregir, sin traducir, sin acelerar. Quizá por eso la empatía real rara vez se celebra.
No genera reconocimientos, no se exhibe y no deja frases memorables. Su efecto es más silencioso. Modifica la calidad del vínculo, cambia la forma en que alguien se siente acompañado, aunque no siempre se pueda nombrar. Tal vez ahí está el punto. No en decir te entiendo, sino en preguntarse qué se hace después de decirlo. Si se usa como puente o como salida, porque la diferencia entre acompañar y evitar no está en las palabras, sino en la disposición a quedarse cuando no hay nada que arreglar. Y quedarse, aunque parezca poco, suele ser lo más difícil. Esto fue la Absurda Terapia. Nos vemos el siguiente sábado con otro episodio. Cuídense mucho, cuiden su salud y cuiden su paz. Bye.